notó mucho, o sea, siento que hacía muchísimo tiempo que no había contenido original que no pertenecía a alguna franquicia y siento que este año vieron muchas sorpresas así nuevas y bizarras y extrañas como Everything Everywhere, como Weird Al, como Weird Al varias cosas muy extrañas que no necesariamente eran como de esta gran maquinaria de Marvel o de la franquicia, o sea, sí estuvieron como obviamente las películas del MCU y las películas de Fantastic Beasts y Jurassic World, pero siento que están muy de lado a comparación de otros proyectos originales y frescos que a mí me atrajeron muchísimo. Incluso vimos cómo revivían ciertos estilos del género blockbuster anterior con cosas como Top Gun Maverick, que fue como un experimento muy sorpresivo. Y también fue muy bonito ver que es la mejor película, no sé si la mejor película, pero una de las mejores películas que se estrenó y aparte la más exitosa taquillera, que no tiene que ver con una franquicia cohesionada que siempre trae como esta maquinaria andando, sino que apostó más como por la nostalgia y el espectáculo, que me pareció muy interesante. Pero sí sigues vinculándose de cualquier forma como a un producto como ya, entre comillas, probado, ¿no? O sea, no es como si la más popular hubiera sido, vamos a decir, The Northman. Digo, un poco sí sigue respondiendo a una franquicia, ¿no? ¿No lo ven de esa forma? Pues es que como fue una secuela que vino 40 años de la original. ¿40 años? Pues ya son los 80. Sí, es cierto, la torre. Ay, qué viejas estamos. Pero lo que a mí me llamó la atención no fue nada más que era una película más o menos olvidada, Top Gun. O sea, sí la recordabas, pero porque salía en el Canal 5 ahí en las épocas de jugando voleibol, la playera, el bronceado de Tom Cruise. Que realmente ya y objetivamente uno la ve y dice... O sea, es un producto de su época. O sea, realmente funcionó en su momento porque tenía como que toda esta visión de ¿cómo se dice? De los aviones. Amigos, complementen mis palabras. La atmósfera noventera. No. El impacto militar. Propaganda estadounidense. Propaganda. Sí, no, pues el aéreo, el coso, las naves. El avión. Sí, pero tiene un nombre, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. El DC. Que era muy importante porque era de las primeras películas que realmente retrataba como tomas aéreas, ¿no? O sea, como que fue muy impactante en su momento, pero ya uno lo ve 40 años después. La primera película es como, bueno. El avión colgando ahí del hilo. Sí. Que, digo, a reserva de lo que pueda suceder, en el momento que estamos grabando este podcast, aún no hemos visto Avatar 2. ¿Creen que se podría convertir en la más taquillera del 2022 o el lugar va a quedar para Top Gun Maverick? Es que está muy intenso. O sea, siento que la pandemia sí vino como a reconstruir la forma en la que la gente entiende y va al cine. Entonces, yo sí creo que podría competir con Top Gun porque siento que la gente sí quiere ver Avatar y sí le trae como muchos sentimientos nostálgicos y sí quieren ver y apostar como por la experiencia visual porque sí le están vendiendo como una verdadera experiencia visual, que hemos visto que eso ya es muy importante a la hora de escoger qué película ver en el cine. Entonces, sí creo que podría, pero no sé qué tanto, o sea, no sé si llegue como a los mismos niveles. Digo, ya tuvimos un poquito una prueba y error en cuando salió el reestreno de Avatar, que hubo millones de personas, digo, según yo no estoy exagerando, ¿no? Sí fueron millones de personas que compraron un boleto y que a los 15 minutos me fue como, espera un momento. Esto ya lo vi. Me parece tan familiar. No es la nueva. Sí, pero ahí demostraron que sí existía un grupo de personas muy, muy interesados, ¿no? O sea, millones de personas que compraron un boleto para ver Avatar. Habrá que ver, ya el futuro nos dirá, pero y rápidamente en cuanto a la televisión, ¿cómo vieron el 2022? No se puede mencionar Warrior. Damn it. Sí puedes mencionar Warrior. No, este año para la televisión fue muy triste. O sea, vino el cierre de cadenas como CW, que eso, o sea, pues era televisión basura, por supuesto, para mí me encanta la televisión basura. Y tiraron muchísimas series, o sea, la pandemia le pegó durísimo a la televisión, especialmente el streaming. O sea, creo que vimos la crisis de Netflix a principios de año, que también muchísimas producciones fueron cerradas. Las crisis que tuvo Warner, HBO Max, el borrado de contenido original. O sea, como que todo eso estuvo muy... Se cancelaron series como Warrior Nun. No, todavía no la han cancelado. Todavía no la han cancelado. Pero cancelaron The Wilds. Cancelaron Paper Girls, cancelaron Legacy. Bueno, también cancelaron Bad Girl, Westworld. Cancelaron Westworld y era una producción grande de HBO Max. Entonces, sí habían producciones nuevas, habían contenidos originales muy interesantes, pero
sufrieron a manos de grandes producciones como House of the Dragon. Es que está bien interesante ver cómo evolucionaron también las televisoras y más bien la experiencia en televisión, porque el hecho de que alcanzara un punto máximo y que viéramos que el streaming pudiera alcanzar un punto máximo y que de ahí todo es en caída libre, porque al final de cuentas las productoras están ofreciendo exactamente el mismo servicio y entonces lo único que pueden hacer es diferenciarse o por contenido o por precios. Ajá. Vimos como no nada más Netflix, sino también Warner Bros., Warner Bros. Discovery, el hecho de que haya decidido fulminar HBO Max enteramente porque era redundante con la compañía de HBO y están viendo cómo en realidad al final de cuentas en televisión solo funcionan las cosas de nicho y que atraen como a grandes grupos de personas, como House of the Dragon. Estuvo muy triste. Y yo sí, la verdad sí siento que fue una tragedia la caída de CW, porque sí puede ser como televisión basura y podemos hablar largo y tendido de lo malas que eran las series, pero al final de cuentas era una cadena de televisión que apostaba por la ciencia ficción, la fantasía y los superhéroes, que es algo muy, muy raro. Y lo hacía de una forma distinta, o sea, porque al menos en Disney Plus vimos un boom gigante en series de superhéroes y en series de Star Wars y todo ese tipo de contenido, pero a fin de cuentas se volvía redundante. O sea, como que todo pertenecía a lo mismo, a la misma categoría y estaban dentro de la misma bolsa y no había variedad de nada. Es la misma familia de Marvel y Star Wars que estamos viendo en el cine. Entonces, realmente no había una diferenciación con respecto a las producciones como si las había en CW, que eran experimentales. Oigan, y tengo una pregunta antes de ahora irnos al mes de enero del 2023. ¿Cuándo veríamos, en teoría, el cierre de HBO Max? ¿Cuándo dejaría de existir nuestra aplicación? Todavía no hay fecha. Todavía, según yo, no hay una fecha que haya establecido David Zaslav, pero están esperando que el 2023 ya se fusionen. De hecho, ya han estado despidiendo a gente masivamente, toda de HBO Max, incluso puestos internacionales, y ya han estado como destituyendo y quitando divisiones en las divisiones de HBO Max en el mundo, alrededor del mundo. Entonces, o sea, tarde que temprano va a suceder, amigos. Pero quién sabe en Latinoamérica cómo funcione. Porque al menos en México están prohibidos los monopolios, entonces por ahí puede haber alguna falla legal donde digan, no, una brecha. No se puede. HBO Max, quítate. Vive por siempre, solo en México. Solo en México. Latinoamérica. Muy bien, amigos, pues vámonos al mes de enero del 2023. ¿Qué estrenos importantes? Digo, no importantes hay muchos, pero ¿qué estrenos populares épicos tendremos en 2023? Enero, vamos a arrancar por ese mes. The Last of Us en HBO The Last of Us, por favor. Aquí sí yo voy a fungir de entrevistadora porque, confieso, yo nunca he jugado al videojuego. Yo me quedé en Luigi's Mansion. Es un gran videojuego. Y Matrix, ¿no? Enter the Matrix. Y después de ahí ya no jugué videojuegos, entonces, si algún día quieren retarme a muerte, pueden hacerlo con un videojuego porque seguramente voy a perder. O sea, si me desean la muerte, pues. Hay que invitarte a jugar Halo. Sí, ya perdí. ¿De qué trata The Last of Us y por qué es tan esperada? Digo, sé que es un videojuego ultra popular y que las primeras imágenes es Pedro Pascal. Pedro Pascal, Bella Ramsey. Y Bella Ramsey. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué es tan esperada esta adaptación? Es de HBO. HBO, sí. Okay. El videojuego, que fue lanzado en 2013, tiene una historia que, o sea, creo que las historias de zombies es algo que hemos visto incansablemente en diferentes medios, en videojuegos. O sea, creo que las historias más populares son Resident Evil, son The Walking Dead, Zombieland. O sea, del género hay un montón de cosas. Pero hay algo que tiene The Last of Us, es que hace la historia muy humana, ¿no? O sea, al seguir a esta niña y a Joel, o sea, a Joel y a Ellie a lo largo de la historia, como que te vas forjando junto a ellos. Y los ves crecer, entonces también por eso la segunda parte del juego es una maravilla. ¿La segunda es la que fue súper polémica o es la 3? Sí, fue súper polémica. Okay. Hasta ahora no hay tercera parte de The Last of Us. Pues, cruzando dedos porque suceda. No sé. Pero la segunda fue donde se generó toda la controversia porque el personaje era gay, ¿no? No, en realidad siempre ha sido gay. O sea, desde el primer porque tomó liderazgo. juego. Porque tomó liderazgo, ya me acordé. Y quitaron a Joel, que es el protagonista del primer juego. Entonces hay algo muy interesante también como en el world building que hicieron en el juego, de cruzar todas estas ciudades, de enfrentar como con todo este universo gigante de zombies, bueno, no sé cuál es el nombre correcto en el universo de The Last of Us, porque nunca hay zombies. Estos infectados. Monstruos. Entonces es como tienen diferentes categorías y cada uno de ellos tiene como ciertas cosas, ¿no? Los clickers, que son estas cosas que tienen como este hongo así ya en la cabeza, que no ven nada y que son muy parecidos a los monstruos de A Quiet Place. Ok. Sí. Por cierto, también cancelaron Resident Evil. Sí, bueno, nadie la va a extrañar, solo Beca. Yo sí, la voy a extrañar mucho.
Entonces, se hizo muy popular justo por la cercanía que tienes con los personajes. No necesariamente. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.